Eran casi las 12 de la noche cuando mi móvil vibró. Estaba doblando la ropa, viendo a medias un documental de crímenes en la televisión, cuando vi su nombre iluminar la pantalla. Se me cayó el alma a los pies. Se suponía que Carlos estaba en Madrid por un congreso de trabajo. Abrí el mensaje esperando algo trivial. En cambio, leí la frase que alteraría mi vida para siempre. Me acabo de casar con mi compañera de trabajo. Por cierto, eres patética. Mi corazón se detuvo. Mis manos se enfriaron. No grité, no lloré. Simplemente miré el mensaje durante mucho tiempo, dejando que cada palabra tallara un espacio vacío dentro de mí. Habíamos estado casados durante 11 años. Compartíamos una hipoteca, un perro, cumpleaños, discusiones, risas a medianoche, y ahora, mal parecer, una traición. Y encima tenía la audacia de insultarme. Ni siquiera un rastro de vergüenza. Me levanté, caminé hasta mi despacho, abrí la carpeta de finanzas y entré en nuestras cuentas conjuntas. Con movimientos precisos y calculados, bloqueé todas las tarjetas de crédito vinculadas a su nombre. Luego cambié las cerraduras de las puertas delantera y trasera de nuestro piso en Barcelona. Si pensaba que podía humillarme y volver a entrar en esta casa, había calculado mal. Apagué las luces y me fui a la cama, extrañamente tranquila, sabiendo que acababa de declarar el primer movimiento en una guerra que él no esperaba. La mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma. El sol de primavera entraba por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas en la cama vacía. Por un momento, todo parecía normal. Luego recordé el mensaje y sentí una punzada en el pecho. 11 años juntos. 11 años construyendo una vida que él había decidido quemar con un solo mensaje. Me levanté y fui directamente a la cocina a preparar café. Necesitaba pensar con claridad. Mientras el café se hacía, acaricié a Lola, nuestra galga española, que me miraba con esos ojos que parecían entenderlo todo. Ahora somos tú y yo, pequeña, le susurré mientras le rascaba detrás de las orejas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Carlos, mensajes. No contesté ninguno. En cambio, llamé a mi hermana Sofía. ¿Puedes venir?, le pregunté cuando contestó, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué ha pasado, Elena? Su voz sonaba preocupada. Siempre había sido así, la hermana mayor protectora. Carlos se ha casado con otra mujer. Silencio al otro lado de la línea. Luego, voy para allá. Mientras esperaba a Sofía, me senté en el balcón con mi taza de café, mirando la calle Provenza despertar. Los vecinos salían a trabajar. Las persianas de las tiendas se levantaban. La vida continuaba como si el mundo no se hubiera dado la vuelta. Barcelona, con su bullicio constante, me pareció de repente ajena, como si yo fuera una extraña observando una película. Sofía llegó en menos de una hora. Cuando abrí la puerta, me abrazó sin decir palabra, y solo entonces las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, me di cuenta. Eran de rabia. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó después, sentadas en el sofá con tazas de café fresco. No lo sé. He bloqueado las tarjetas y cambiado las cerraduras. Bien hecho, asintió con aprobación. ¿Has hablado con un abogado? Todavía no. Todo pasó anoche. Llamaré a Marcela, dijo Sofía. Marcela era su mejor amiga desde la universidad, una abogada especializada en divorcios. Necesitarás asesoramiento legal cuanto antes. Mientras Sofía hacía la llamada, revisé mi teléfono. 10 llamadas perdidas de Carlos. Varios mensajes, cada vez más enfadados. El último decía: ¿qué coño has hecho con las tarjetas? ¿Estás loca? Sentí una extraña calma al leer sus insultos, como si cada palabra furiosa confirmara que había tomado la decisión correcta. Este hombre, que había compartido mi cama, que conocía mis miedos y sueños más íntimos, ahora me era completamente ajeno. Marcela puede verte esta tarde, dijo Sofía, volviendo al salón. ¿Quieres que me quede contigo? Pensé en decirle que sí, que tenía miedo de estar sola, pero algo dentro de mí se había endurecido durante la noche. No, estaré bien. Tengo que aprender a manejar esto por mi cuenta. Sofía me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. Elena, siempre has sido la fuerte de las dos, aunque nunca lo hayas creído. Después de que Sofía se marchara, me duché y me vestí como si fuera un día normal. Pantalones negros, blusa blanca, el collar de plata que me regaló mi abuela.
Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer que no reconocía del todo. Había algo diferente en mis ojos, algo más duro, más decidido. El timbre sonó justo cuando estaba poniéndome los pendientes. Pensé que sería Sofía que había olvidado algo, pero cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con 2 agentes de policía. «¿Señora Elena Vidal?», preguntó uno de ellos, un hombre de mediana edad con bigote espeso. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Necesitamos hacerle unas preguntas», dijo el otro agente, más joven. «Su marido ha presentado una denuncia que debemos aclarar». Desde la puerta de enfrente, la señora Martínez, la vecina cotilla del edificio, observaba la escena sin disimulo, como si estuviera viendo un episodio de su telenovela favorita. «¿Puedo saber de qué se me acusa?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Fraude financiero y desalojo ilegal», respondió el agente mayor. Casi me río. Él se casa con otra y yo soy la criminal. Irónico, pensé. Pero en lugar de mostrar mi indignación, les invité a pasar y les ofrecí café. Mientras los policías se sentaban en mi salón, sentí una extraña sensación de irrealidad. ¿Cómo había llegado a este punto? Ayer era una mujer casada con una vida aparentemente estable. Hoy estaba siendo interrogada por la policía por orden del hombre que me había traicionado. «¿Les apetece un café mientras hablamos?», pregunté a los 2 agentes, intentando ganar tiempo para ordenar mis pensamientos. El más joven asintió agradecido, mientras el del bigote seguía mirándome con desconfianza. Mientras preparaba el café en la cocina, respiré hondo varias veces. No había hecho nada ilegal. Las cuentas eran conjuntas, mi nombre estaba en la hipoteca, y tenía todo el derecho a cambiar las cerraduras de mi propio hogar, especialmente después de que mi marido me hubiera informado, con toda la frialdad del mundo, que se había casado con otra mujer. Volví al salón con 3 tazas de café y las coloqué en la mesa. Lola, siempre protectora, se sentó a mis pies, observando a los policías con recelo. «Señora Vidal», comenzó el agente mayor, «su marido, Carlos Montero, ha presentado una denuncia esta mañana. Afirma que usted ha bloqueado ilegalmente el acceso a sus cuentas bancarias y le ha impedido entrar en su domicilio conyugal». «Entiendo», dije, manteniendo la calma. «¿Les importaría ver algo primero?». Sin esperar respuesta, saqué mi móvil y les mostré el mensaje de Carlos. Los 2 agentes lo leyeron en silencio. El más joven levantó las cejas, visiblemente sorprendido. «Como pueden ver», continué, «mi marido me informó anoche que se ha casado con otra persona. Llevamos 11 años casados y hasta donde yo sé, no hemos tramitado ningún divorcio». «¿Tiene usted prueba de su matrimonio?», preguntó el agente del bigote, su tono ahora menos severo. Me levanté y fui a buscar nuestro libro de familia al despacho. Se lo entregué junto con una copia de nuestra escritura de propiedad, donde aparecían claramente nuestros 2 nombres. «Las cuentas bancarias son conjuntas», expliqué mientras les mostraba también los documentos bancarios en mi tablet. «No he robado nada, simplemente he congelado las tarjetas vinculadas a esas cuentas, lo que cualquier titular tiene derecho a hacer». Los agentes intercambiaron miradas. El más joven tomó notas mientras el mayor examinaba los documentos. «En cuanto a las cerraduras», continué, «tengo derecho a cambiarlas. Esta es mi residencia legal, y como pueden ver en la escritura, soy copropietaria. No he tirado sus pertenencias, simplemente he protegido mi hogar después de recibir esa noticia. Si lo que usted dice es cierto, señora Vidal», dijo el agente mayor, «su marido podría estar cometiendo bigamia, que es un delito en España». «Eso mismo pensé yo», respondí con una calma que no sentía. «Pero honestamente, en este momento solo quiero protegerme». Pasamos la siguiente media hora respondiendo a sus preguntas. Les mostré más documentos. Les expliqué nuestra situación financiera. Incluso les enseñé fotos de nuestra boda en la Basílica de Santa María del Mar, 11 años atrás. Con cada prueba que presentaba, sus expresiones pasaban de la sospecha a la comprensión, incluso a la simpatía. «Tendremos que hacer un informe», dijo finalmente el agente del bigote. «Pero por ahora, no vemos indicios de ningún delito por su parte. Le recomendamos que consulte con un abogado lo antes posible. Ya he concertado una cita para esta tarde», les informé. Cuando se marcharon, me asomé al balcón y vi cómo la señora Martínez cerraba rápidamente su ventana.
Para mañana, todo el edificio sabría lo ocurrido. No me importaba. De alguna manera, que todos supieran la verdad me parecía justo. A mediodía, recibí una llamada de un número desconocido. Era Pilar, la hermana de Carlos. Siempre nos habíamos llevado bien, aunque últimamente nos veíamos poco. «Elena, ¿qué está pasando?». Su voz sonaba angustiada. «Carlos está como loco. Dice que le has bloqueado las cuentas y cambiado las cerraduras. ¿Te ha contado por qué lo he hecho?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Dice que habéis discutido, pero nada más. Pilar, tu hermano me envió anoche un mensaje diciéndome que se ha casado con una compañera de trabajo». Silencio absoluto al otro lado de la línea. Luego, un suspiro profundo. «Dios mío, Elena. Lo siento mucho. No sabía. Yo tampoco hasta anoche. Es Isabel, ¿verdad? Su nueva compañera del departamento de marketing». El nombre cayó como una piedra en mi estómago. Isabel. Ahora la traición tenía nombre. «No mencionó ningún nombre», dije. «Pero supongo que sí. Lleva semanas comportándose de forma extraña», continuó Pilar. «Mamá está preocupada por él. Dice que bebe demasiado, que casi no llama. Elena, esto no es propio de Carlos. El Carlos que yo conocía no habría hecho esto», respondí. Pero parece que ninguna de las dos le conocíamos realmente. Después de colgar con Pilar, me senté en el sofá, agotada emocionalmente. Lola apoyó su cabeza en mi regazo, ofreciéndome ese consuelo silencioso que solo los perros saben dar. Acaricié su pelaje suave, pensando en todo lo que había ocurrido en las últimas 12 horas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marcela, la abogada amiga de Sofía. «Elena, he adelantado nuestra cita. ¿Puedes venir a mi despacho en 1 hora? La situación es más urgente de lo que pensaba». «¿Qué ocurre? Prefiero explicártelo en persona. Estamos en Passeig de Gracia, 54, cuarta planta». Me cambié rápidamente, poniéndome un vestido negro sencillo y zapatos bajos. No tenía ánimos para arreglarme más. Dejé comida y agua fresca para Lola, prometiéndole que volvería pronto. El despacho de Marcela estaba en un edificio modernista precioso, con un ascensor antiguo de esos que tienen reja. Mientras subía, intenté prepararme mentalmente para lo que fuera que Marcela tenía que decirme con tanta urgencia. La abogada me recibió con un abrazo cálido. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo corto y canoso, y una mirada inteligente y amable. «Gracias por venir tan rápido, Elena», dijo guiándome a su despacho. «Sofía me ha puesto al tanto de la situación básica, pero necesito que me cuentes todos los detalles». Durante la siguiente hora, le relaté todo. El mensaje, mi reacción, la visita de la policía, la llamada de Pilar. Marcela tomaba notas, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas precisas. «Bien», dijo finalmente. «La razón por la que quería verte urgentemente es porque tu marido ha presentado esta mañana una demanda contra ti por, según él, sabotaje financiero intencionado». «¿Qué?». No podía creerlo. «¿Me está demandando después de lo que ha hecho?». «Es una táctica bastante común», explicó Marcela con calma. «Atacar primero para desviar la atención de su propia conducta. Pero no te preocupes, su caso no tiene fundamento. Lo que sí me preocupa es la posible bigamia. ¿Crees que realmente se ha casado con esa mujer?», pregunté, todavía incapaz de asimilarlo completamente. «Eso es lo que tenemos que averiguar. Si es así, estamos ante un delito serio. Si no, podría ser simplemente una crueldad para herirte. Cualquiera de las dos opciones era dolorosa. O mi marido era un delincuente o un sádico. O tal vez ambas cosas. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté, sintiendo cómo el cansancio me invadía. «Primero, vamos a contrademandar por daños emocionales. Segundo, necesito que recopiles toda la documentación posible. Extractos bancarios, comunicaciones, fotos, cualquier cosa que demuestre vuestra vida en común y, especialmente, cualquier indicio de su relación con esta mujer». Salí del despacho de Marcela con una lista de tareas y una sensación de irrealidad. Mientras caminaba por Passeig de Gracia, observé a las parejas que paseaban de la mano, a las familias, a los turistas tomando fotos de la casa Batlló. Me pregunté cuántos de ellos estarían viviendo sus propios dramas ocultos, cuántas sonrisas esconderían traiciones. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Carlos. «Sé lo que estás haciendo. Esto no quedará así». No respondí. En lugar de eso,
Bloqueé su número. Ya no tenía nada que decirle. Marcela sería quien hablara por mí ahora. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, con Lola dormitando a mis pies, pensé en lo rápido que puede cambiar la vida. Ayer era una mujer casada con una vida aparentemente estable. Hoy era una mujer traicionada, en medio de una batalla legal, descubriendo una fortaleza que no sabía que tenía. Miré alrededor de la cocina, a los azulejos hidráulicos que habíamos elegido juntos, a la vajilla que compramos en aquel mercadillo de la Rambla, a las fotos de nuestros viajes pegadas en la nevera. Cada rincón de esta casa contenía recuerdos de una vida compartida que ahora se revelaba como una ilusión. Pero esta seguía siendo mi casa, mi vida. Y por primera vez me di cuenta de que quizás, solo quizás, esta traición había sido en realidad una liberación. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de mi móvil. Era un número desconocido. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. «Elena, soy Isabel». Mi corazón dio un vuelco. Isabel, la mujer con la que Carlos supuestamente se había casado. «¿Qué quieres?». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero no me arrepentí. «Necesito hablar contigo. No es lo que piensas». Su voz sonaba temblorosa, como si hubiera estado llorando. «No es lo que pienso. ¿Mi marido no me envió un mensaje diciendo que se había casado contigo? Por favor, Elena, dame media hora. Estoy en la cafetería El Velódromo, cerca de tu casa. Ven sola». Debería haber colgado. Debería haber bloqueado su número como había hecho con el de Carlos, pero la curiosidad pudo más que el orgullo. «Estaré allí en 1 hora», dije, y colgué sin esperar respuesta. Me vestí con cuidado, eligiendo unos vaqueros y un jersey de cachemira azul que siempre me había dado confianza. Me maquillé ligeramente y me recogí el pelo. Quería parecer fuerte, imperturbable. No iba a presentarme ante esa mujer como una esposa destrozada. El Velódromo estaba a 10 minutos a pie de casa. Era un café histórico de Barcelona, con mesas de mármol y sillas de madera, que había sobrevivido a la guerra civil y a varias crisis económicas. Un lugar público y concurrido, perfecto para este tipo de encuentro. La reconocí nada más entrar. Era más joven de lo que esperaba, quizá unos 30 años, pelo castaño recogido en una coleta descuidada, rostro pálido con ojeras marcadas. Nada que ver con la seductora fatal que había imaginado. Me acerqué a su mesa y me senté sin saludar. Ella levantó la mirada, sorprendida por mi llegada silenciosa. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «¿Tienes media hora?», respondí, mirando ostensiblemente mi reloj. «Y será mejor que valga la pena». Isabel respiró hondo, y luego comenzó a hablar. «Carlos y yo no estamos casados. Nunca hubo ninguna boda en Madrid». «¿Qué?». La confusión me invadió. ¿Por qué me enviaría ese mensaje entonces? Porque está descontrolado, porque lleva semanas bebiendo demasiado y tomando pastillas, porque es un cobarde que no sabe cómo afrontar sus problemas. La miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de mentira. Solo vi cansancio y algo que parecía vergüenza genuina. «Sí, tuvimos una aventura», continuó, su voz apenas un susurro. «Comenzó hace 3 meses, durante un viaje de trabajo a Valencia. Fue un error, lo sé, pero nunca pensé que llegaría a esto». El camarero se acercó a nuestra mesa. Pedí un café solo. Necesitaba algo fuerte. Isabel pidió otro té. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la carta. «¿Por qué debería creerte?», pregunté cuando el camarero se alejó. ¿Por qué no sería esto otra mentira más? Isabel abrió su bolso y sacó su móvil. Me lo tendió. «Mira sus mensajes. Lee las conversaciones. Verás que nunca hablamos de matrimonio. Nunca planeamos nada serio. Era solo sexo y autoengaño». Tomé el teléfono con reticencia. Parte de mí no quería leer esas conversaciones. No quería confirmar la traición viendo las palabras exactas, las promesas vacías, quizá incluso detalles íntimos que me destruirían aún más. Pero otra parte de mí, la parte que necesitaba la verdad para seguir adelante, comenzó a leer. Las conversaciones eran exactamente lo que Isabel había descrito. Mensajes de un hombre perdido, alternando entre promesas grandilocuentes y disculpas patéticas. Hablaba mal de mí, me llamaba controladora y aburrida, pero nunca mencionaba dejarme, mucho menos casarse con ella. Los mensajes de los últimos días eran especialmente caóticos. Carlos había estado bebiendo.
Eso era evidente. Amenazaba con suicidarse. Luego decía que iba a dejar su trabajo. Después hablaba de irse a vivir a otro país. Y finalmente, ese último mensaje a Isabel, enviado minutos antes del que me mandó a mí. Le he dicho a Elena que nos hemos casado. Ya no hay vuelta atrás. Le devolví el teléfono a Isabel, sintiendo una mezcla de alivio y aún más rabia. Carlos no solo me había traicionado, había utilizado una mentira cruel para romper nuestro matrimonio de la forma más dolorosa posible. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté después de dar un sorbo a mi café. ¿Qué ganas tú? Isabel bajó la mirada. Paz, supongo. Carlos está fuera de control. Ayer vino a mi apartamento, borracho, gritando que ahora éramos marido y mujer y que teníamos que irnos de Barcelona. Tuve que llamar a mi hermano para que viniera a sacarlo de allí. Tengo miedo, Elena. No de ti, sino de él. ¿Has presentado una denuncia? No, todavía no. Somos compañeros de trabajo. Es complicado. Siempre es complicado, dije con amargura. Pero a veces hay que hacerlo difícil para protegerse. El camarero trajo mi café y repuso el té de Isabel. Guardamos silencio mientras dejaba las tazas y se alejaba. Hay algo más que deberías saber, dijo Isabel, mirándome directamente a los ojos por primera vez. Carlos tiene problemas financieros, graves. Creo que por eso te bloqueó el acceso a las cuentas conjuntas. No era solo por herirte. ¿Qué tipo de problemas? Juego, apuestas online. Le he visto perder miles de euros en una sola noche. Esto era nuevo, completamente nuevo. Carlos, mi Carlos. ¿Un jugador? Nunca había notado nada. Pero claro, tampoco había notado que me estaba siendo infiel. ¿Tienes pruebas de eso también?, pregunté, intentando mantener la compostura. Isabel sacó un sobre de su bolso. Capturas de pantalla de su ordenador en la oficina. Las tomé hace unas semanas, cuando empecé a sospechar que algo iba muy mal. Pensaba usarlas para confrontarle, para intentar que buscara ayuda, pero todo se descontroló demasiado rápido. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Ya había visto suficiente por hoy. Lo guardé en mi bolso, junto con los fragmentos de mi matrimonio destrozado. Gracias por contarme todo esto, dije finalmente. Debo irme. Tengo una cita con mi abogada. Elena, me llamó Isabel cuando ya me había levantado. Lo siento, de verdad. Sé que no significa nada, pero lo siento. La miré por última vez. No era el monstruo que había imaginado. Solo era otra mujer que había cometido errores, que se había dejado engañar por un hombre que parecía experto en mentir a las mujeres de su vida. Presenta esa denuncia, Isabel, y aléjate de él, por tu propio bien. Salí del café y caminé sin rumbo por las calles de Barcelona. El sol de primavera calentaba suavemente la ciudad y las terrazas comenzaban a llenarse de gente disfrutando del buen tiempo. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Carlos no se había casado con otra mujer. Eso era algo, supongo. Pero la realidad que Isabel me había revelado era casi peor. Un marido con una adicción al juego, con problemas económicos, capaz de mentir y manipular sin remordimientos. Un hombre que no reconocía. Llamé a Marcela mientras caminaba. Le conté brevemente lo que había descubierto y quedamos en vernos esa misma tarde. Esto cambiaba nuestra estrategia legal. Luego llamé a Sofía. Necesito que vengas a casa y trae una botella de vino. Te contaré todo cuando llegues. De camino a casa, pasé por el supermercado y compré ingredientes para hacer una tortilla de patatas, el plato favorito de Sofía y mío desde niñas. Cocinar siempre me había tranquilizado y hoy necesitaba esa calma más que nunca. Mientras pelaba las patatas, pensé en todo lo que había descubierto en los últimos 2 días. Cada revelación era como una capa más que se desprendía, mostrando la verdadera naturaleza de mi matrimonio. ¿Cuánto tiempo llevaba Carlos viviendo esta doble vida? ¿Cuánto dinero habría perdido en apuestas? ¿Cuántas mentiras me había contado a lo largo de los años? Y lo más importante, ¿cómo no me había dado cuenta de nada? Sofía llegó cuando estaba terminando de cuajar la tortilla. Traía 2 botellas de vino y una caja de bombones. «Pareces mejor de lo que esperaba», dijo mientras me abrazaba. «Me siento mejor», admití. «No bien, pero mejor». Nos sentamos en la mesa de la cocina, con la tortilla de patatas humeante entre nosotras y 2 copas de vino tinto. Le conté todo. El encuentro con Isabel,
los mensajes, el problema del juego, la demanda de Carlos. «Dios mío, Elena», dijo Sofía cuando terminé. «Es como una telenovela, pero peor porque es real». «Lo sé», respondí, tomando un sorbo de vino. A veces me pregunto si realmente conocí a Carlos alguna vez, o si me enamoré de una persona que nunca existió. El Carlos que todos conocíamos no era así, dijo Sofía pensativa. Algo debe haberle pasado. Eso no justifica lo que ha hecho. No, claro que no. Solo intento entenderlo. Comimos en silencio durante unos minutos, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, Sofía habló de nuevo. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Seguir con el divorcio?» «Por supuesto», respondí sin dudar. «Esto no cambia nada en ese sentido. De hecho, lo hace más necesario que nunca. Tengo que protegerme legalmente. Si Carlos tiene problemas de juego y deudas, no quiero quedar atrapada en ese desastre». «¿Y emocionalmente?», preguntó Sofía, siempre directa. «¿Cómo estás realmente?». Pensé en la pregunta durante un momento. Destrozada, pero también liberada, de alguna manera, como si por fin pudiera ver claramente una situación que llevaba años nublada. «No sé si eso tiene sentido». «Tiene todo el sentido del mundo», dijo Sofía, apretando mi mano. «Y estoy aquí para lo que necesites». Después de que Sofía se marchara, me quedé sola en el apartamento con Lola. Saqué el sobre que Isabel me había dado y finalmente miré su contenido. Las capturas de pantalla mostraban claramente a Carlos en diversos sitios de apuestas, con cantidades alarmantes de dinero en juego. Miles y miles de euros. De repente, muchas cosas cobraron sentido. Los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente. Las discusiones por gastos que no podía explicar. Su insistencia en encargarse él de las finanzas familiares. Me pregunté cuánto dinero habríamos perdido ya. Cuánto de nuestros ahorros habría ido a parar a esas páginas de apuestas. El piso estaba a nombre de los dos, pero ¿y si había hipotecas que yo desconocía? ¿Y si había deudas con prestamistas peligrosos? Por primera vez desde que recibí aquel mensaje, sentí verdadero miedo. No por perder a Carlos, sino por las consecuencias económicas y legales que su adicción podría tener en mi vida. Esa noche, sentada en el balcón con una última copa de vino, mirando las luces de Barcelona, tomé una decisión. No sería una víctima. No dejaría que las mentiras y adicciones de Carlos destruyeran mi vida. Lucharía con todas mis fuerzas, no solo por mi seguridad económica, sino por mi dignidad. Mañana sería otro día. Un día más cerca de la libertad. Un día más lejos de la mentira que había sido mi matrimonio. La oficina de Marcela era un remanso de paz en medio del caos que se había convertido mi vida. Los ventanales daban a Passeig de Gracia, y desde allí podía ver el flujo constante de turistas fotografiando la fachada de la Pedrera. La normalidad de la vida continuando mientras la mía se desmoronaba tenía algo de reconfortante. «Esto cambia nuestra estrategia completamente», dijo Marcela después de revisar las capturas de pantalla que Isabel me había proporcionado. «Ya no es solo un divorcio por infidelidad, sino un caso de protección patrimonial». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, intentando concentrarme a pesar del cansancio acumulado. «Significa que debemos actuar rápido para proteger tus bienes. Si Carlos tiene problemas de juego tan graves como parece, podría haber contraído deudas importantes que podrían afectarte. Pero si son deudas suyas, en un matrimonio en régimen de gananciales, las deudas contraídas por uno de los cónyuges pueden afectar al patrimonio común, especialmente si se utilizaron cuentas conjuntas para jugar». El miedo volvió a invadirme. No solo había perdido a mi marido, sino que ahora podría perder también mi seguridad financiera, incluso mi casa. «¿Qué podemos hacer?». Mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Primero, presentar una demanda de divorcio inmediatamente, solicitando medidas cautelares para proteger tus bienes. Segundo, realizar una auditoría completa de vuestras finanzas. Necesito saber exactamente qué ha estado haciendo Carlos con el dinero. Esa misma tarde, firmé la demanda de divorcio. 11 años de matrimonio resumidos en un documento legal frío y formal. Mientras estampaba mi firma en el papel, pensé en nuestra boda en Santa María del Mar, en las promesas que nos hicimos, en la felicidad que sentí aquel día. Todo se reducía ahora a cláusulas y párrafos redactados por abogados. Una cosa más.
dijo Marcela antes de que me marchara. Carlos ha contratado a Ramón Salgado como abogado. ¿Y eso es malo? Salgado tiene fama de jugar sucio. Se especializa en casos de divorcio de alto conflicto y no se detiene ante nada para ganar. Prepárate para lo peor, Elena. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y revelaciones. Contraté a un detective financiero, como Marcela había sugerido, y los resultados fueron devastadores. Carlos había perdido más de 200.000 euros en apuestas en el último año. Había solicitado préstamos a entidades financieras poco recomendables. Incluso había intentado hipotecar nuestra casa sin mi conocimiento, aunque afortunadamente no lo había conseguido porque necesitaba mi firma. La primera audiencia en el juzgado llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba nerviosa, pero también decidida. Me vestí con un traje gris sobrio, recogí mi pelo en un moño discreto y me presenté en los juzgados de la Ciudad de la Justicia con Marcela a mi lado. El edificio era impersonal y frío, como todos los juzgados. Mientras esperábamos en el pasillo, vi a Carlos por primera vez desde que todo había comenzado. Estaba sentado en un banco, con un traje que le quedaba demasiado grande, como si hubiera perdido peso. A su lado, un hombre de mediana edad con un maletín que supuse sería Ramón Salgado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No vi en sus ojos ni arrepentimiento ni vergüenza. Solo vi rabia. Una rabia que, comprendí entonces, no iba dirigida a mí, sino a sí mismo. Pero él no lo sabía. Isabel apareció unos minutos después. Había presentado finalmente una denuncia contra Carlos por acoso, y el juez había decidido escuchar ambos casos de forma conjunta, ya que estaban relacionados. La sala del juzgado era austera, con apenas espacio para una mesa para el juez, otra para el secretario judicial, y bancos para las partes. El juez, un hombre mayor con gafas y expresión cansada, revisó los documentos en silencio mientras todos esperábamos. «Bien», dijo finalmente, «tenemos aquí dos asuntos. Un divorcio contencioso entre los señores Montero y Vidal y una denuncia por acoso de la señorita García contra el señor Montero. ¿Las partes están presentes?» Todos afirmamos que sí. El juez continuó con el procedimiento, escuchando primero a Marcela, que presentó nuestro caso con claridad y contundencia. Luego fue el turno de Salgado. «Su señoría», comenzó con voz pomposa, «mi cliente es víctima de una conspiración orquestada por su esposa y la señorita García. La señora Vidal, movida por los celos, ha bloqueado ilegalmente el acceso de mi cliente a sus cuentas bancarias y le ha impedido entrar en su domicilio conyugal. Todo ello basándose en rumores infundados sobre una supuesta infidelidad. Sentí que la sangre me hervía. ¿Rumores infundados? ¿Después del mensaje que me había enviado? ¿Después de que Isabel hubiera confirmado la aventura?» Marcela, siempre profesional, respondió con calma. «Su señoría, tenemos pruebas documentales tanto de la infidelidad como de la adicción al juego del señor Montero. Pruebas que demuestran que ha dilapidado el patrimonio familiar en apuestas online». Presentó las capturas de pantalla que Isabel me había dado, junto con el informe del detective financiero. El juez las examinó con atención, mientras Salgado intentaba objetar sin mucho éxito. Entonces llegó el momento que temía, mi declaración. Me senté frente al juez, juré decir la verdad, y comencé a relatar lo ocurrido desde aquella noche en que recibí el mensaje. «¿Puede mostrar ese mensaje, señora Vidal?», pidió el juez. Saqué mi teléfono y busqué el mensaje. Se lo entregué al secretario judicial, que lo leyó en voz alta. «Me acabo de casar con mi compañera de trabajo. Por cierto, eres patética». Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Carlos se hundía en su asiento. Isabel, sentada detrás de mí, contuvo la respiración audiblemente. El juez se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo, como si necesitara ese momento para procesar lo que acababa de escuchar. Luego se las volvió a poner y miró directamente a Carlos. «Señor Montero, ¿reconoce haber enviado este mensaje a su esposa?» Carlos miró a su abogado, que asintió levemente. «Sí, su señoría». «¿Y es cierto el contenido de ese mensaje?» «¿Se casó usted con la señorita García?» Un silencio tenso invadió la sala. Carlos parecía haber encogido aún más. «No, su señoría, no nos casamos». «Entonces, ¿por qué envió ese mensaje?» Carlos dudó. Miró al suelo, luego a su abogado, luego de nuevo al suelo. No estaba en mi mejor momento. Quería herirla. «Ya veo», dijo el juez,
con un tono que dejaba claro lo que pensaba de esa explicación. ¿Y qué tiene que decir sobre las acusaciones de ludopatía y malversación del patrimonio familiar? Aquí fue donde Salgado intervino, intentando desviar la atención. Su señoría, mi cliente reconoce haber tenido problemas con el juego, pero está buscando ayuda profesional. En cuanto a las finanzas familiares, todo lo que hizo fue con conocimiento tácito de su esposa. Eso es mentira. No pude contenerme. Nunca supe nada sobre sus apuestas, ni sobre los préstamos que pidió. El juez golpeó suavemente con su mazo. Señora Vidal, por favor, hable solo cuando se le pregunte. Me disculpé, pero el daño ya estaba hecho. Mi arrebato había mostrado lo afectada que estaba, lo que Salgado podría usar en mi contra. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cambió completamente el rumbo del juicio. Isabel pidió declarar y contó, con voz temblorosa pero firme, toda la verdad sobre su relación con Carlos, sobre cómo él había estado bebiendo y apostando, sobre sus amenazas cuando ella intentó terminar la relación. «Tengo mensajes que prueban todo lo que digo», concluyó, ofreciendo su teléfono al juez. La audiencia se prolongó durante más de 2 horas. Cuando finalmente terminó, el juez dictó medidas cautelares. Se me concedía el uso exclusivo de la vivienda familiar. Se mantenía la congelación de las cuentas conjuntas hasta que se determinara el alcance de las deudas de Carlos, y se emitía una orden de alejamiento que impedía a Carlos acercarse tanto a mí como a Isabel. Salimos del juzgado bajo la lluvia primaveral que había comenzado a caer sobre Barcelona. Marcela parecía satisfecha. «Ha ido mejor de lo que esperaba», dijo mientras caminábamos hacia el metro. «El juez ha visto claramente quién dice la verdad». «¿Qué pasará ahora?», pregunté. «El proceso de divorcio seguirá su curso. Puede llevar meses, pero con las pruebas que tenemos, no creo que Carlos consiga mucho. La orden de alejamiento es una buena señal de cómo ve el juez la situación». Me sentía exhausta pero aliviada. Por primera vez desde aquel fatídico mensaje, sentía que las cosas empezaban a moverse en la dirección correcta. Esa noche, en casa, revisé mi correo electrónico y encontré varios mensajes de amigos comunes, preguntando qué estaba pasando. Algunos habían escuchado rumores, otros habían recibido mensajes extraños de Carlos. Decidí escribir un correo breve explicando la situación de forma factual, sin entrar en detalles escabrosos ni acusaciones. Mientras lo hacía, me di cuenta de que ya no sentía vergüenza. No era yo quien debía sentirse avergonzada por lo que había pasado. Era Carlos quien había destruido nuestro matrimonio con sus mentiras, su infidelidad y su adicción. Terminé el correo, lo envié y luego me preparé un té. Lola se acurrucó a mis pies mientras yo miraba por la ventana la ciudad iluminada, pensando en todo lo que había cambiado en mi vida en apenas unos días. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que avanzaba en la dirección correcta. Ya no era la mujer que había recibido aquel mensaje devastador. Era alguien más fuerte, más decidida, alguien que estaba aprendiendo a luchar por sí misma. Las semanas siguientes pasaron en un extraño limbo. Por las mañanas, me reunía con Marcela o con el detective financiero, desentrañando el complejo entramado de deudas y mentiras que Carlos había construido a lo largo de los años. Por las tardes, intentaba mantener la normalidad en mi trabajo como profesora de literatura en un instituto de Barcelona. Y por las noches, me enfrentaba al silencio de un apartamento que ahora parecía demasiado grande para una sola persona. Fue Sofía quien finalmente me sacó de mi rutina mecánica. Apareció un viernes por la tarde con una lata de pintura color turquesa y una determinación inquebrantable. «Vamos a pintar el salón», anunció sin más preámbulos, dejando la lata en el suelo del recibidor. «¿Qué? ¿Por qué?», pregunté, confundida por su repentina aparición y su extraña propuesta. «Porque siempre quisiste pintar una pared de este color, y Carlos siempre dijo que era demasiado atrevido. Porque necesitas hacer cambios visibles en tu espacio. Y porque es viernes y no pienso dejarte otra noche sola con tus pensamientos». No pude evitar sonreír. Sofía siempre había sabido cómo sacarme de mis estados de ensimismamiento, desde que éramos niñas. Pasamos el fin de semana transformando el salón. No solo pintamos la pared principal de turquesa, sino que también reorganizamos los muebles, donamos el sofá que Carlos y yo habíamos comprado juntos, y lo reemplazamos con uno nuevo que Sofía tenía guardado en su trastero. Colgamos nuevas fotos en las paredes, ninguna de ellas con Carlos.
Cuando terminamos el domingo por la tarde, el espacio parecía completamente diferente, más luminoso, más mío. ¿Ves?, dijo Sofía mientras contemplábamos nuestro trabajo. Así es como se empieza a reconstruir una vida, un cambio a la vez. Esa noche, después de que Sofía se marchara, me senté en mi nuevo sofá con una copa de vino y miré a mi alrededor. El apartamento comenzaba a parecer un hogar de nuevo, no un museo de recuerdos dolorosos. El lunes siguiente, tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Después de mis clases en el instituto, fui directamente a una protectora de animales que había encontrado online. Desde que era niña, siempre había querido tener 2 perros, pero Carlos era alérgico y ya había sido un milagro que aceptara a Lola. La protectora estaba en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero limpio. Una mujer mayor me recibió con una sonrisa cálida. «Buscamos un compañero para mi galga», expliqué mientras me guiaba entre las jaulas. «Algo tranquilo, que se lleve bien con otros perros». «Tengo al candidato perfecto», dijo, llevándome hacia una zona más tranquila. «Este es Toby. Lo encontramos abandonado en la autopista hace 3 meses. Es un mestizo de podenco. Probablemente tenía un cazador que lo abandonó porque ya no le servía. Es muy tranquilo y se lleva bien con todos». Toby era un perro flaco de color canela, con grandes ojos marrones y orejas enormes. Me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Me agaché y extendí mi mano. Después de olisquearla durante unos segundos, dio un pequeño paso adelante y me dejó acariciarle. «¿Quieres llevártelo a casa para ver cómo se adapta?», preguntó la mujer. «Si no funciona, siempre puedes devolverlo, aunque tengo un buen presentimiento». Esa misma tarde, Toby entró tímidamente en mi apartamento. Lola, siempre sociable, lo recibió con entusiasmo. Después de una breve inspección mutua, los 2 perros parecieron llegar a un acuerdo silencioso y se instalaron juntos en la alfombra del salón, como si hubieran convivido toda la vida. «Bienvenido a casa, Toby», dije, sintiendo una alegría que no había experimentado en semanas. Adoptar a Toby fue solo el comienzo. En los días siguientes, comencé a hacer otros cambios. Me inscribí en un curso de cerámica que se impartía los martes por la noche en un centro cultural cercano. Siempre había querido aprender, pero nunca había encontrado el tiempo. O mejor dicho, nunca me había permitido tomarlo. También empecé a correr por las mañanas, algo que había disfrutado mucho antes de casarme con Carlos, que prefería dormir hasta tarde los fines de semana. El Parque de la Ciutadella se convirtió en mi refugio matutino, un lugar donde podía despejar mi mente mientras mis pies marcaban un ritmo constante sobre los senderos. En el instituto, mis compañeros notaron el cambio. Marta, la profesora de historia con quien siempre había tenido buena relación, me invitó a comer un día. «Te veo diferente», dijo mientras compartíamos una paella en un pequeño restaurante cerca del instituto. «Más ligera, de alguna manera. Me siento diferente», admití. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera respirar. «Nunca me gustó Carlos», confesó Marta, sirviéndome más sangría. «Siempre me pareció que te apagaba un poco. Eres demasiado brillante para estar con alguien que te hace sentir pequeña». Sus palabras me sorprendieron. Nunca había pensado que los demás pudieran ver lo que yo misma no había querido reconocer, que mi matrimonio había sido, en muchos sentidos, una lenta asfixia. Mayo dio paso a junio, y con él, el fin del curso escolar. El proceso de divorcio seguía su curso, pero ya no dominaba mis pensamientos como antes. Carlos había intentado contactarme varias veces, ignorando la orden de alejamiento, pero yo había bloqueado su número y sus correos electrónicos iban directamente a la carpeta de spam. Marcela me aseguró que íbamos ganando la batalla legal. El detective financiero había descubierto que Carlos no solo había dilapidado sus propios ahorros, sino que había solicitado préstamos usando nuestro piso como garantía, aunque afortunadamente no había podido completar esos trámites sin mi firma. «Es importante que entiendas que esto va para largo», me advirtió Marcela durante una de nuestras reuniones. «Carlos está jugando a retrasar el proceso, probablemente esperando que te canses y aceptes un acuerdo menos favorable. No me importa cuánto tiempo lleve», respondí. «No tengo prisa». Y era cierto. El tiempo había adquirido un significado diferente para mí. Ya no lo medía en función de mi matrimonio o de Carlos. Lo medía en pequeños logros diarios. Una pieza de cerámica bien hecha, una nueva ruta descubierta mientras corría,
una lección particularmente exitosa con mis alumnos. Con la llegada del verano, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar a mi abuela en su pueblo de Galicia. La última vez que había estado allí había sido con Carlos, y no había sido una experiencia agradable. Él había odiado la tranquilidad del pueblo, la falta de cobertura para el móvil, las largas sobremesas con mi familia extensa. Esta vez, alquilé un coche y conduje hasta Vilanova, el pequeño pueblo costero donde mi abuela Teresa vivía desde hacía más de 60 años. Llevé conmigo a Lola y a Toby, que disfrutaron enormemente del viaje, asomando sus hocicos por la ventanilla para captar los cambiantes olores del paisaje. La casa de mi abuela era un antiguo paso gallego de piedra, con hiedra trepando por las paredes y un huerto frondoso en la parte trasera. Cuando llegué, la encontré en ese huerto, recogiendo tomates con la misma energía que recordaba de mi infancia, a pesar de sus 85 años. «¡Miña nena!», exclamó en gallego al verme, limpiándose las manos en el delantal antes de abrazarme. «Por fin vienes a ver a tu abuela». Durante las 2 semanas siguientes, vivía a un ritmo diferente. Me levantaba con el canto de los gallos, ayudaba a mi abuela en el huerto, paseaba por la playa con los perros, leía libros en el porche mientras el sol se ponía. Por las noches, mi abuela y yo cenábamos productos frescos del huerto y pescado, que comprábamos directamente a los pescadores locales. Después, ella me contaba historias de su juventud, de cómo había conocido a mi abuelo, de la vida durante la dictadura. «Siempre fuiste la más fuerte de mis nietas», me dijo una noche, mientras tomábamos té de hierbas del jardín. «Desde pequeña, recuerdo cuando te caíste del manzano y te abriste la rodilla. No lloraste ni una lágrima mientras te limpiaba la herida». «Tengo buenos genes», respondí, tomando su mano arrugada. «No es solo eso. Tienes algo dentro, algo que no se dobla fácilmente. Tu abuelo lo llamaba rejo, esa fuerza que tienen las plantas para agarrarse a la tierra a pesar de la tormenta». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminara mi visita y volviera a Barcelona. Rejo, la capacidad de resistir, de mantenerse firme, de crecer incluso en terreno difícil. De vuelta en la ciudad, encontré mi apartamento más acogedor que nunca. Durante mi ausencia, Sofía había venido a regar las plantas y había dejado flores frescas en la mesa del comedor, junto con una nota: «Bienvenida a casa, valiente». Esa noche, mientras cenaba en el balcón con la ciudad extendiéndose ante mí, pensé en todo lo que había cambiado en estos meses. No solo mi entorno físico, sino también mi interior. Ya no me sentía como la mujer que había recibido aquel mensaje cruel. Era alguien nuevo, o quizás alguien que siempre había estado ahí, esperando a emerger. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Por un momento temí que fuera Carlos usando otro teléfono para eludir el bloqueo. Pero cuando contesté, era una voz diferente. «¿Elena? Soy Javier, del curso de cerámica. Disculpa que te llame así. Le pedí tu número a Carmen, la profesora. Estamos organizando una exposición colectiva en una galería pequeña del Born, y me preguntaba si te gustaría participar con alguna de tus piezas». Sentí un cosquilleo de emoción. Javier era un hombre agradable, de unos 40 años, con quien había hablado algunas veces durante el curso. Nunca había pensado que mis piezas de cerámica, torpes e imperfectas, pudieran interesar a nadie. «¿De verdad crees que mi trabajo es lo suficientemente bueno?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Tiene alma», respondió simplemente. «Y eso es lo que estamos buscando para la exposición. Piezas con historia». Después de colgar, me quedé mirando el horizonte de Barcelona, con sus luces titilando como estrellas caídas. Pensé en mis piezas de cerámica, cada una marcada por mis dedos inexpertos pero sinceros. Pensé en el camino recorrido desde aquel mensaje devastador hasta este momento de tranquila satisfacción. No sabía qué me depararía el futuro. El divorcio seguía en proceso, mi situación financiera aún era incierta, y había días en que la tristeza me visitaba sin avisar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viviendo mi vida en mis propios términos. Estaba reconstruyendo, pieza a pieza, no solo un hogar, sino una identidad que era completamente mía. El otoño llegó a Barcelona tiñendo el parque de la Ciutadella de ocres y rojos. Llevaba ya 6 meses separada de Carlos,
aunque el divorcio seguía su lento curso por los tribunales. La exposición de cerámica en el Born había sido un pequeño éxito. No vendí ninguna pieza, pero el simple hecho de ver mi trabajo expuesto, de escuchar los comentarios de desconocidos sobre mis creaciones, me llenó de una satisfacción que nunca había experimentado en mi vida profesional. Javier y yo habíamos desarrollado una amistad que iba más allá del curso de cerámica. Nos encontrábamos a veces para tomar café y hablar de arte, de libros, de la vida. No era una relación romántica. No estaba lista para eso todavía, pero era reconfortante tener a alguien con quien compartir conversaciones que no giraran en torno a mi divorcio o a las mentiras de Carlos. Una mañana de octubre, mientras me preparaba para ir al instituto, recibí una llamada de Marcela. «Elena, tengo noticias», dijo sin preámbulos. «Carlos ha aceptado el acuerdo de divorcio». Me senté en la cama, sintiendo un repentino mareo. ¿En serio? ¿Por qué ahora, después de meses de obstaculizar todo? Aparentemente ha encontrado trabajo en Madrid y quiere cerrar este capítulo. Además, creo que su abogado finalmente le ha hecho entender que no tiene ninguna posibilidad de conseguir mejores términos. Según el acuerdo, yo conservaría el piso de Barcelona, que estaba casi pagado, y Carlos asumiría todas las deudas que había generado con su adicción al juego. A cambio, él se quedaría con un pequeño apartamento que teníamos en la costa, cerca de Sitges, que habíamos comprado como inversión años atrás. «¿Cuándo será oficial?», pregunté, intentando asimilar que pronto sería, legalmente, una mujer divorciada. «En unas semanas. Solo hay que presentar el acuerdo al juez para que lo ratifique. Es un trámite a estas alturas». Después de colgar, me quedé sentada en la cama, acariciando distraídamente a Lola y Toby, que habían saltado a mi lado al notar mi inquietud. Debería sentirme aliviada, incluso feliz. El acuerdo era favorable para mí, y significaba el fin de meses de tensión e incertidumbre. Sin embargo, lo que sentía era una extraña mezcla de melancolía y desorientación. Decidí no ir al instituto ese día. Llamé diciendo que estaba enferma y pasé la mañana caminando por la playa de la Barceloneta, con los perros correteando delante de mí. El Mediterráneo estaba en calma, reflejando un cielo gris perla que amenazaba lluvia. Mientras caminaba, pensé en todo lo que había ocurrido desde aquel mensaje que lo cambió todo. En los momentos de dolor, de rabia, de miedo, pero también en los momentos de descubrimiento, de fortaleza, de inesperada alegría. Pensé en las personas que habían estado a mi lado. Sofía, mi abuela, Marcela, incluso Javier, que había aparecido en mi vida en el momento más improbable. Y pensé en Carlos. ¿Qué quedaba de los sentimientos que una vez tuve por él? Me sorprendió descubrir que lo que sentía no era odio, ni siquiera resentimiento. Era una especie de compasión distante, como la que se siente por un personaje trágico en una novela. Un hombre que lo había tenido todo, y lo había perdido por sus propios demonios. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo desde hacía meses. Fui al trastero del edificio y saqué las cajas donde había guardado todas las fotos y recuerdos de mi vida con Carlos. Las llevé al apartamento y las abrí en el suelo del salón. Una por una, revisé las fotos de nuestra boda, de nuestros viajes, de las navidades con la familia. No sentí el dolor desgarrador que esperaba, sino una nostalgia suave, como quien mira fotos de una vida pasada que pertenecía a otra persona. Separé algunas fotos donde aparecían otras personas que seguían siendo importantes para mí, como Pilar, con quien había mantenido el contacto a pesar de todo. El resto, junto con los regalos, las cartas y los pequeños recuerdos que habíamos acumulado, los guardé en una caja que donaría o tiraría. Aún no estaba segura. Cuando terminé, sentí como si hubiera limpiado no solo mi espacio físico, sino también un rincón de mi alma que había permanecido intacto hasta ahora. Esa noche tuve un sueño vívido. Estaba en un laberinto, buscando desesperadamente la salida. De repente, me di cuenta de que no estaba perdida en absoluto. El laberinto era mi propio camino, y cada giro, cada decisión, me llevaba exactamente a donde necesitaba estar. Me desperté con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Me levanté, me duché y me miré en el espejo del baño mientras me cepillaba el pelo. Por primera vez en meses, realmente vi a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía algunas canas nuevas,
pequeñas arrugas alrededor de los ojos que no estaban ahí un año atrás. Pero también tenía una mirada clara y firme, los hombros relajados, una ligera sonrisa en los labios que parecía venir desde dentro. No era la misma mujer que había recibido aquel mensaje cruel una noche de invierno. Era alguien más fuerte, más sabia, más genuina, alguien que había atravesado el fuego y había emergido no indemne, pero sí íntegra. Las semanas siguientes pasaron en una especie de montaña rusa emocional. La firma del divorcio fue un trámite sorprendentemente anticlimático. Carlos y yo nos encontramos en el juzgado, intercambiamos apenas unas palabras corteses, firmamos los documentos y nos marchamos por caminos separados. Él parecía más delgado, más envejecido, pero también más sereno. Me preguntó si habría buscado ayuda para su adicción. Esperaba que sí, por su propio bien. La exposición de cerámica llegó a su fin, y Carmen, nuestra profesora, nos invitó a todos los alumnos a una cena de celebración. Fue una noche agradable, llena de risas y proyectos para el futuro. Javier se sentó a mi lado y, en un momento de la noche, mientras los demás discutían animadamente sobre técnicas de esmaltado, me preguntó si me gustaría acompañarle a una exposición de fotografía el fin de semana siguiente. Como amigos, por supuesto, añadió rápidamente. Pero también podría ser como algo más, si te apetece. Me sorprendí sonriendo. Me encantaría, respondí, sintiendo un cosquilleo de anticipación que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Cuando llegué a casa esa noche, encontré una carta en el buzón. Era de Pilar, la hermana de Carlos. Me contaba que su hermano se había instalado en Madrid, que estaba asistiendo a reuniones de jugadores anónimos y que parecía estar encontrando su camino nuevamente. «Nunca te he agradecido lo suficiente», escribía, «por no destrozarle por completo cuando podrías haberlo hecho. Tu dignidad en todo este proceso dice mucho de la persona que eres». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. No había actuado con dignidad por Carlos, sino por mí misma. Pero era reconfortante saber que, de alguna manera, ambos estábamos encontrando la paz. El fin de semana llegó, y con él, mi cita con Javier. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido verde que hacía juego con mis ojos, un collar de plata que me había regalado mi abuela, y botas cómodas para caminar por la ciudad. Me maquillé ligeramente, más por el placer de hacerlo que por necesidad. Antes de salir, me detuve un momento frente al espejo del recibidor. La mujer que me miraba parecía más joven que su edad, con una chispa en los ojos que hablaba de posibilidades, de futuros por descubrir. «¿Quién eres tú?», murmuré, medio en broma, a mi reflejo, y me sorprendí al darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, conocía la respuesta. Era Elena Vidal, profesora de literatura, ceramista aficionada, amante de los perros, nieta de Teresa, hermana de Sofía, amiga de Javier. Era una mujer que había sobrevivido a la traición y había descubierto que su valor no dependía de su estado civil o de la opinión de un hombre. Era simplemente yo misma, y eso era más que suficiente. Salí del apartamento con paso ligero, dejando atrás no solo un espacio físico, sino todo un capítulo de mi vida. Fuera, Barcelona me esperaba con su bullicio eterno, sus calles llenas de historia, su luz mediterránea que lo bañaba todo de oro. Mientras caminaba hacia mi encuentro con Javier, pensé en aquel mensaje que había recibido hacía casi un año. «Eres patética», había escrito Carlos, intentando definirme con esa palabra cruel. Qué equivocado estaba, y qué liberador había sido descubrir la falsedad de esa definición. El futuro era incierto, como siempre lo es. No sabía si mi relación con Javier llegaría a algo más o se quedaría en una bonita amistad. No sabía si seguiría enseñando en el mismo instituto o buscaría nuevos horizontes profesionales. No sabía si algún día volvería a casarme o si preferiría la libertad de la vida en solitario. Pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Ya no permitiría que nadie más escribiera mi historia. De ahora en adelante, cada palabra, cada capítulo, sería escrito por mí misma. Y mientras giraba la esquina y veía a Javier esperándome con una sonrisa, sentí que estaba justo donde debía estar. No al final del camino, sino en medio de él. No en un destino final, sino en un hermoso punto de partida. La mujer en el espejo finalmente se había encontrado a sí misma.
y estaba lista para vivir plenamente, un día a la vez, una elección a la vez, un momento de alegría a la vez. La vida, con todas sus complejidades y sorpresas, se extendía ante mí como un lienzo en blanco, y yo tenía el pincel firmemente en mi mano.